Dmitry Muratov, quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 2021, ha realizado una subasta benéfica en Heritage donde ha subastado su medalla del Premio Nobel de la Paz. El dinero recaudado se va a ofrecer a UNICEF para que apoye a los niños ucranianos que están refugiados. La subasta aconteció el lunes 20 de junio del año 2022 y en ella se recaudaron 103,5 millones de dólares. Es decir, alguien pagó 103,5 millones de dólares por esta medalla del Premio Nobel de la Paz. Es una cantidad asombrosa, estratosférica, récord absoluto y a muchísima distancia de cualquier medalla, incluso de cualquier moneda o cualquier objeto relacionado con la numismática. Esto ha hecho que la noticia saltase a la prensa y que, incluso en la prensa generalista se está hablando de ello. Así que en este pequeño vídeo, en este audio, si lo estáis escuchando desde iVoox o desde Spotify, voy a explicar un poquito la noticia. Antes de nada hay que decir quién es Dmitry Muratov. Es el director de un periódico ruso, un periódico independiente ruso que se llama Novaya Gazeta. En este sentido yo diría que este premio Nobel está claro que galardona a Dmitry Muratov, pero también galardona el trabajo realizado por Novaya Gazeta y por sus periodistas. Unos periodistas que han sido críticos con la gestión de Putin y que, que han sufrido mucho. Tanto es así que 6 de los periodistas que trabajaban para Novaya Gazeta han sido asesinados cuando estaban investigando cuestiones relacionadas, entiendo yo, con la política rusa. El premio Nobel sabéis que se entrega en octubre. Y en este caso se entregó en octubre de 2021, cuando nadie sospechaba de la invasión rusa a Ucrania. O sea, no hay que entender este galardón como algo relacionado con la guerra que actualmente se está viviendo en Europa. Sin embargo, obviamente esta guerra ha influido en Novaya Gazeta. De hecho, ellos siguieron siendo críticos y el gobierno ruso cerró el periódico en marzo de 2022. Esto no ha impedido que Dmitry Muratov sea una persona muy conocida, muy influyente, y de hecho la revista Times la considera como una de las 100 personas más influyentes del mundo. En una entrevista que dio al New York Times no hace mucho, Dmitry Muratov dijo que estaba inspirado por Bohr, por el famoso físico Bohr. Este físico danés, cuando vio la guerra de invierno, esta guerra en la que Rusia intentó conquistar Finlandia, lo que hizo fue subastar su medalla de premio Nobel, en este caso fue el premio Nobel de Física, y lo hizo junto a otro premio Nobel que era August Krogh. Esa subasta aconteció el 12 de marzo de 1940 y quien compró las medallas luego las donó al Museo Histórico de Dinamarca, donde todavía permanecen. Lo que no sabía, pero quizás sospechase Bohr, es que en abril de 1940, o sea, apenas un mes más tarde de que él subastase su medalla, los nazis también invadieron Dinamarca. Y ahí hay una historia curiosa también relacionada con las medallas de los premios Nobel daneses, porque en esa época, en esta zona de Europa había habido bastantes galardonados con el premio Nobel. Entonces, ahí tenían las medallas y ellos tenían, miedo a que los nazis se hiciesen con ellas. Entonces, George de Havesy, que trabajaba con nuestros físicos, no era premio Nobel todavía. George de Havesy fue el premio Nobel en el año 1943. Pero él tenía acceso físico, digamos, a las medallas de Max von Laue y de James Franck. Y entonces lo que hizo fue disolver estas medallas en agua regia. Es muy interesante ver lo que George de Havesy comenta, porque al parecer, mientras estaban los nazis desfilando por las calles de Copenhague, él estaba ahí en su laboratorio disolviendo en agua regia las 2 medallas, algo que es bastante complicado, porque el oro ya sabéis que es un metal muy, muy estable, es difícil que reaccione, es difícil disolverlo, pero él consiguió disolver esas 2 medallas. Y ahí las guardó en un frasco, y durante los años que estuvieron los nazis ocupando Dinamarca no consiguieron saber que en ese frasco de agua regia había realmente bastante oro disuelto. Una vez que acabó la guerra, lo que hizo George de Havesy fue precipitar el oro
y, bueno, pues digamos disoció el oro del agua regia y luego la Fundación Nobel volvió a reacuñar esas medallas para entregárselas de nuevo a Max von Laue y a James Franck. Pero bueno, esto es otra historia, digamos, paralela, muy interesante de leer y que, bueno, pues preparando esta noticia me ha llevado a esa otra historia. Y diréis, bueno, pero son tan grandes, digamos, es tan codicioso por los nazis, porque fijaos que habría cosas en Dinamarca, ¿no?, que les interesarían. Bueno, pues sí, eran medallas de 200 gramos de oro de 23 quilates, o sea que ya estamos hablando de unas medallas, bueno, pues eso, muy grandes y que suponen un dinero, un coste muy significativo. Hay que decir que eso fue hasta 1980. A partir de 1980 la cosa cambió. A partir de 1980 las medallas fueron de 175 gramos y 18 quilates de oro reciclado. Es decir, no es oro proveniente de la mina directamente, sino pues que proviene de vajilla, como se decía antiguamente, ¿no? Pues de anillos o de lo que sea. Estas son todas las medallas, sí, 175 gramos, salvo la de economía. La de economía no entiendo muy bien el motivo, pero es de 185 gramos. O sea, son 10 gramos más para los premios Nobel de economía que para el resto de premios Nobel. A ver, la verdad es que el valor de la medalla es altísimo y el reconocimiento es altísimo y casi que sean, pues eso, 175 gramos de oro o 185 gramos de oro, pues da un poquito igual, como si fuese medio kilo. Estas medallas tienen mucho más valor por las medallas en sí. Y bueno, la verdad es que se han entregado bastantes premios Nobel, llevamos más de 100 años, ¿no?, entregando premios Nobel. Pero hay muy pocas medallas de premios Nobel en el mercado. Muy pocas, muy pocas. Y yo diría que son las medallas más caras. Porque, bueno, pues sí que podría haber algún tipo de condecoración militar, ¿no? Como dicen, por ejemplo, de la Orden de la Victoria de la antigua Unión Soviética, que, bueno, pues según dicen podría valer pues en torno a 20 millones de dólares. Es una estimación muy bruta. Yo lo dudo que llegue a pagarse tanto por una medalla de la Orden de la Victoria, pero en cualquier caso no hay ninguna en manos privadas, o sea que tampoco es algo que nos vaya a importar, ¿no? Pero en cualquier caso no hay ninguna que esté confirmada que está en manos privadas, con lo cual, bueno, pues tampoco es que podamos asegurar cuánto es el valor o el valor potencial, no tenemos ninguna referencia de precio sobre esas medallas de la Orden de la Victoria. Y bueno, otras medallas militares pues no valen tanto por muy prestigiosas que sean. Como digo, hay muy pocas medallas de premios Nobel en el mercado. Esta, de Dmitry Muratov, es la sexta que subasta Heritage en toda su historia, para que os hagáis una idea. Las más conocidas de las que ha subastado Heritage son las de Watson y las de Crick, que son estos físicos que tuvieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no? Que descubrieron que el ADN tiene una estructura de doble hélice helicoidal. Eso les hace pues, ser también unos de los científicos más conocidos del siglo XX. Bueno, pues la de Crick se vendió en el año 2013 por 2,27 millones de dólares y la de Watson se vendió en el año 2014 por 4,76 millones de dólares. Pero también el que la compró dijo que él la adquirió a ese precio para devolvérsela al propio Watson. Entonces, bueno, ya vemos que son cifras muy altas. Estamos hablando de eso, son más de 2 millones de dólares en un caso, más de 4 millones de dólares en otro caso. Otras casas de subastas también han subastado, ¿no? Otras medallas, por ejemplo, Sotheby's subastó la de John Nash en 2016. Esto no fue el propio John Nash el que la puso en venta, sino ya fue su familia. John Nash es este matemático que le dieron el premio Nobel de la Economía. Es bastante conocido por esta película de Una mente maravillosa, ¿no? Bueno, pues su medalla se subastó en el año 2016 y bueno, pues no deja de ser una forma de que, bueno, pues de que la familia pues reciba un dinero, ¿no? Pues al final yo también entiendo, heredas una medalla que puede valer millones de dólares y si no es que seas una familia muy pudiente, pues ahí tienes la tentación, ¿no? de venderla como muchos de nosotros haríamos. Otra también, ya digamos, llegando al mundo hispano, quería citar la medalla de Carlos Saavedra Lamas, que fue presidente de Argentina y también fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Bueno, pues esta medalla se subastó en 2014 por 1,1 millones de dólares. Por cierto, las medallas son todas iguales, no es que digamos que hacen una medalla para cada uno y ponen su foto o su imagen o lo que sea. No, son medallas iguales, lo único que, claro, el pedigrí aquí es importantísimo, o sea, no es lo mismo que sea una medalla de un científico ultra conocido, que sea de esta gente súper conocida, a que sea la medalla, bueno, pues de alguien que obviamente si tiene un premio Nobel, pues es una persona muy relevante, pero que a lo mejor, bueno, pues pasadas varias décadas, pues no es tan conocida. Por eso, claro, las de Watson y Crick fueron tan caras, ¿no? 4,76 millones y 2,27 millones, que digo que son los récords de lo que se paga por una medalla del premio Nobel. Sin embargo, ahora, bueno, pues estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Estamos hablando de dos órdenes de magnitud por encima. O sea, pasamos de 4,76 millones de la medalla de Watson, que era el récord, y era el récord de alguien que quería regalársela de nuevo al propio Watson, a 103,5 millones. Entonces vamos a ver qué pasó con esta subasta en concreto. Bueno, pues Muratov lo que hizo fue entregar la medalla a Heritage y Heritage no cobró nada. Es decir, que lo que se pagase en la subasta iba a ir íntegro para UNICEF. Como digo, para ayudar a los refugiados, a los niños refugiados ucranianos. Heritage no cobró comisión ni a Muratov ni tampoco al pujador. O sea, si se pagó, o sea, si el precio de martillo fueron 103,5 millones, pues ese precio de martillo fue lo que se cobró al que adquirió la medalla. Y bueno, pues la sesión, bueno, os la voy a dejar enlazada, el vídeo de la sesión, pues en este vídeo, en los comentarios de este vídeo. Es una sesión de la más divertida. No sé si habéis visto alguna vez pues eso, las subastas estadounidenses, cuando subastan piezas tan importantes. A mí me hace mucha gracia porque en Estados Unidos el subastador es casi un showman, casi parece un presentador de la tele, más que un subastador estilo europeo, que son muchísimo más sobrios, ¿no? Bien, la subasta comenzó primero dando un discurso, que fue un discurso que se dio en inglés y se tradujo al ruso, y bueno, pues Dmitry Muratov lo que hizo fue hablar en ruso y luego a él se le tradujo en inglés, o sea que todo el discurso se dio tanto en inglés como en ruso. Este discurso duró como media hora y luego ya empezó la subasta en sí, una subasta que abrió por $787.500, es decir que previamente a la subasta ya había habido pues unas pujas y habían llegado hasta los $787.500 de salida, digamos, de salida en lo que es la subasta presencial. Y bueno, pues ahí hubo bastantes pujadores y había también bastante público, un público que estaba todo el rato aplaudiendo cada vez que se llegaba a una cifra, digamos, redonda, ¿no? Cada vez que a lo mejor llegasen al $1.000.000, bueno, pues aplausos, o al 2 millones de dólares, pues más aplausos, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, esto fueron 23 minutos de subasta de puro show, una cosa tremenda. Y bueno, en estos 23 minutos básicamente se llegó hasta los 7 millones de dólares aproximadamente, donde hubo pues varios pujadores, ¿no? Hasta 7 millones, que ya es una barbaridad. O sea, estamos hablando de casi el doble de lo que se había pagado por la medalla de Watson. Y bueno, pues llegando a los 7 millones de dólares hubo dos pujadores que empezaron a pujar entre ellos, a picarse, digamos, uno con el otro, hasta los 16,6 millones. Y eso es muchísimo, esto es una barbaridad. Estoy seguro que Muratov nunca pensó llegar a recaudar 16,6 millones de dólares con su medalla. Y bueno, pues ya hasta ahí llegaron las fuerzas de estos dos pujadores y bueno, pues ahí se hizo ya el primer aviso de que bueno, si no aparecía nadie más, pues se le entregaba a uno de ellos, no recuerdo quién era, bueno, estaban por teléfono, o sea que tampoco eran personas hasta ese momento anónimas al menos. Y bueno, pues ya se hizo el aviso de que se iba a cerrar la subasta. Y en ese momento es cuando aparece otra persona por teléfono y dice que él va a entregar 103,5 millones de dólares por la moneda. Y bueno,
pues imaginad el público aplaudiendo, esto fue un jolgorio terrible. Bueno, esto es algo impresionante, ¿no? Aquí hay un par de cosas que decir. La primera es que esto de hacer, digamos, grandes saltos de pujas es algo propiamente estadounidense. Tampoco se da en Europa. O sea, en Europa si una moneda, una medalla, un cuadro, lo que sea, está por 16,6 millones y alguien quiere pujar, pues tiene que pujar por 16,8 millones. No sé si alguien puede decir, no, pues yo quiero pagar 50. Bueno, a lo mejor si lo quieres pagar, pues te permiten pagarlo, no lo sé. Pero en Estados Unidos es algo más o menos normal. O sea, si una moneda o lo que sea está por $5.000, por ejemplo, y alguien llega y dice, yo pago 20.000, pues ya directamente seguimos por 20.000, ¿no? O sea, entonces aquí es algo normal que alguien, bueno, desde luego no es normal semejante salto, pero bueno, podría darse que alguien diga, pues nada, si esta medalla se está pagando por ella 16,6 millones, yo pago 103,5 millones. Otra cuestión es que, bueno, es un número un poco extraño, ¿no? 103,5 millones no es un número redondo. Más lógico hubiese parecido decir 100 millones de dólares, ¿no? Bueno, en euros son 98,46 millones, con lo cual tampoco es un número redondo. Yo quiero creer, o bueno, sospecho que a lo mejor no es una persona estadounidense la que esté pagando, a lo mejor es alguien, no sé, de China o de Rusia o yo que sé de dónde, donde esa cantidad en su divisa sí que es una cantidad redonda, más o menos, porque no sé, me extraña bastante esa cantidad, 103,5 millones. Y también supongo, estoy prácticamente seguro de esto, que al final todo fue un show. O sea, dejar hacer las pujas desde los 787.500 dólares hasta los 16,6 millones para que luego al final llegase alguien por teléfono y bueno, pagase como casi 10 veces más, bueno, o 8 veces más de lo anterior. O sea, yo creo que eso es una especie de show, porque este hombre, a ver, está claro que es muy poco probable que alguien vaya a pagar más de 100 millones de dólares. O sea, entonces, si él antes de la subasta hubiese dicho, oye, yo pago 103,5 millones de dólares, pues que ya no hacen ni la subasta, ¿no? ya lo dejan ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Heritage también quería hacer ese show y dejarlo hasta el final y que en el último momento aparezca y se diga la cifra y toda esta historia que, bueno, pues que es muy propio también de Estados Unidos. Porque, por otro lado, si te llama una persona que ni siquiera conoces y te dice 103 millones, pues bueno, te dirías, bueno, me estás tomando el pelo, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que todo este show pues ya estuviese pactado. Y bueno, pues ¿hay que entenderlo esto como que la medalla vale 103 millones? No. Esto es una donación. Realmente esto es una persona, una fundación. Ha querido permanecer anónimo, lo cual me parece muy bien, me parece muy loable. Pero bueno, pues se tiene que entender como una donación que hace alguien a UNICEF para apoyar a estos niños refugiados ucranianos y bueno, pues utiliza la excusa, el motivo de la medalla un poco como vehículo para hacerlo, ¿no? Bueno, hay que decir que no es la única donación, sí que es la más grande que yo conozca de una persona particular o de una fundación. La verdad es que no sé quién está detrás de esto. Si fuese una persona particular, sí que es la donación más grande a Ucrania que he visto pues en estos últimos meses. Pero bueno, ha habido muchas personas, muchas instituciones que han hecho estas donaciones o han hecho actividades para recaudar dinero, ¿no? Ya vimos aquí en el blog numismático que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y también la Monnaie de París, la FK de Francia, pues han emitido medallas para recaudar dinero para la Cruz Roja y que, bueno, pues que se utilizará para apoyar a Ucrania. También hemos visto en el blog numismático pues que el Banco de Estonia va a hacer una moneda de 2 euros que el dinero recaudado se va a utilizar para entregárselo al Banco Central de Ucrania. Bueno, vemos también que se utilizan distintas organizaciones, ¿no? Pues en un lado la Cruz Roja, el Banco Central de Ucrania, bueno, en este caso es UNICEF, bueno, pues es una organización más que conocida y que, bueno, pues yo entiendo que Muratov la conocerá con mucho detalle, pues porque es una persona muy inteligente y me imagino que tenga un conocimiento muy detallado de la organización en sí y de qué es lo que se va a hacer con todo este dinero que se va a entregar.
Y bueno, también a alguien le puede sorprender una donación de casi 100 millones de euros. Esto es algo sorprendente, esto es algo muy extraño en Europa, donde no hay esta cultura del charity, ¿no?, que dicen los estadounidenses, de estas donaciones. Sin embargo, bueno, pues en Estados Unidos, a ver, no digo que sea una donación menor, es una donación desde luego muy loable, pero bueno, pues hay gente que ha donado más. O sea, no entraría ni en el top 10 de las mayores donaciones del último año siquiera, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, entre los 50 mayores filántropos de Estados Unidos se han hecho donaciones dedicadas a la filantropía de 28.000 millones de dólares solo en el año 2021. Y bueno, para que poner quiénes son estos mayores filántropos, bueno, pues los mayores de todos son Bill y Melinda Gates, que bueno, pues que a través de su fundación donaron 15.000 millones de dólares solo en el año 2021. Bueno, en global yo creo que es una excelente noticia que haya habido esta donación. Ya podría haber muchísimas más como estas. Y bueno, hay que entenderlo, como digo, como una donación. No es que el precio de la medalla valga tanto. Espero que os haya gustado la noticia. Yo desde aquí me despido. Un saludo y hasta pronto.